El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. Es el título del mensaje en el día de hoy, el último campanazo. Vamos a tomar como texto base para la enseñanza de hoy el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6 en adelante. Apocalipsis, capítulo 22, verso 6 en adelante. Escuchemos las buenas nuevas. Son buenas y siempre son nuevas. Escuchemos la palabra del Señor. Si tiene una Biblia, sáquela, desempólvela, ábrala en el libro de Apocalipsis. Es el último libro en el Nuevo Testamento. Y ubíquese en el capítulo 22, verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El verso 7 dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gracias te damos, Dios, por permitirnos leer tu palabra. Enséñanos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Hemos titulado al mensaje El último campanazo. Este es un capítulo, el último capítulo del libro de Apocalipsis, que a su vez es el último libro en la Biblia. Apocalipsis es el libro de las revelaciones, las últimas revelaciones que Dios dio a la humanidad. Muchas ya estaban en el antiguo pacto, pero fueron aclaradas y detalladas en este libro. Ya en el capítulo 22, el Señor, a través del ángel que envía a Juan, él comienza a despedirse. Dice cosas que son muy emotivas, cosas que estremecen, entre las cuales hemos escogido el verso 6, porque tiene tres verdades que vamos a mirar en el tiempo que tenemos, el tiempo que nos ha dado el Eterno para meditar en su palabra en el día de hoy. Está en el verso 6 y vamos a ver tres frases que son trascendentales en el versículo. La primera frase es, estas palabras son fieles y verdaderas. La segunda frase es, para mostrar a sus siervos. Y la tercera frase es, las cosas que deben suceder pronto. Esas son las tres frases que vamos a tomar de este versículo, que aunque hace parte de un capítulo entero, el último capítulo de la Biblia, que tiene mucho por decir, mucho por enseñar, solamente vamos a tomar el verso 6. Estamos a las puertas de un acontecimiento gigantesco, algo que la Biblia describe como un arrebatamiento, en el cual la iglesia de Cristo será llevada al cielo. Y los que murieron en Cristo, santos, justos, serán resucitados para estar con el Señor para siempre. Es una esperanza que nos llena de ánimo, nos llena de gozo. Y para todas aquellas personas que tal vez están a punto de partir en el día de hoy a la presencia del Señor, o aquellos que saben que de hoy no va a pasar su vida, tal vez están en un hospital, en una cama donde no pueden levantarse y están esperando, contando los últimos momentos de su vida. En esta hora, usted tiene la oportunidad de conocer a ese Dios, conocer sus promesas, entregar su vida y convertirse en un siervo de Dios, al cual le son enseñadas todas estas grandes verdades. Miremos entonces, ya que estamos a las puertas de ese hermoso acontecimiento, lo que la Biblia dice con respecto a la venida del Señor en gloria, la manifestación gloriosa de nuestro amado Salvador Jesús de Nazaret, que prometió que así como
resucitó, lo cumplió, se levantó y hasta el día de hoy la tumba está vacía. De esa manera también cumplirá la segunda parte. Vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que estamos esperando. Y usted no puede perder la oportunidad de conocer mucho más de lo que la Biblia enseña. Miremos entonces esto que nos enseña la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 6. En primer lugar, estas palabras son fieles y verdaderas. El apóstol Juan, que es el que está escribiendo, guiado por el ángel, dice que estas palabras son fieles y son verdaderas. Obviamente se refiere a todo el libro del Apocalipsis, toda la revelación que recibió desde el capítulo 1 en adelante. Todo es revelación de Dios. Nada es ideas del apóstol Juan o nada es añadidura. Todo es realmente lo que Dios le mostró al apóstol Juan. Y las características, la naturaleza con la que Juan identifica este mensaje es que son palabras, es un escrito fiel, es un escrito verdadero. Las palabras fieles y verdaderas son la traducción de varios vocablos que son muy interesantes. En español lo que significan es, primero, que son dignas de confianza. Se puede confiar en lo que está dicho en el libro del Apocalipsis, sin dudar aún en la mínima coma. Son fidedignas porque son fieles. No hay nada que esté adulterado, no hay añadiduras, no hay palabras de hombre, palabras humanas escritas en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, dice aquí, merecen ser creídas. Entonces, fieles porque son dignas de confianza, son fidedignas, merecen ser creídas. Usted tiene que creer en el mensaje de la Biblia. Usted debe creer, debe confiar en el mensaje de la palabra de Dios. No debe dudarlo. El segundo punto que menciona aquí, la frase fieles y verdaderas, en este caso la palabra verdaderas, es la palabra aletinoi. Se está refiriendo a que son sinceras. No hay margen de hipocresía, no hay actuación. Son palabras genuinas, verdaderas, sinceras. Por lo tanto, siendo que esto es así, y son palabras dadas por alguien que cumplió más de la mitad de lo que ya está escrito, yo diría menos de la mitad de lo que ya está escrito, se cumplió al pie de la letra, vale la pena entonces creer, tener confianza de que lo que está escrito aquí se va a cumplir. Para algunas confesiones de fe, el libro del Apocalipsis es un libro histórico, es una especie de narración alegórica que el apóstol Juan escribió. Así no es. Todo lo que está en el Apocalipsis aún no se ha cumplido. Hay vestigios actuales porque todo lo que está profetizado en el libro del Apocalipsis se anuncia de que va incrementándose, va acentuándose hasta que llegue a un punto en el que ya la humanidad explotará. Literalmente dice la Biblia que todo arderá en fuego. Así que crea lo que dice la Biblia y crea el libro del Apocalipsis. Crea lo que dice el verso 6 del capítulo 22. ¿Por qué? Porque no creerlas es hacer a Dios mentiroso. Estas son palabras que el apóstol Juan escribió dictadas por el mismo Señor Jesús. Puede comenzar a leer desde el capítulo 1 de Apocalipsis. Y va a ver que está aclarando, está dando detalles incluso de todo lo que se anunció en el resto de la Biblia. Pero este es el libro donde ya el Señor muestra todo aquello que el hombre necesita saber para ser salvo. No creerlas, ¿por qué? Por creerle a otro hombre que también tiene las mismas necesidades que tiene usted, que tengo yo y que tiene cualquier ser humano. Alguien muy famoso dijo que Dios es una ilusión que deriva su fuerza del hecho de que satisface nuestros deseos innatos. Pues déjeme decirle algo, esta persona que ya hoy no vive y mucho de lo que inventó tampoco se está usando como él lo ilustró, es una persona que se levantó en contra del mismo Dios,
lo negó y trató de promover una especie de ateísmo psicológico, de que todo el mundo negara la existencia de Dios. Pero no es así. Realmente todo ser humano espera un estado de perfecta armonía, de justicia, de paz. Eso no es invento de la raza humana. Realmente todo ser humano anhela un estado de paz, de justicia, un estado de armonía, de deleite en el Señor. Por lo tanto, lo que dice la Biblia se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios ha puesto en nuestro corazón esa esperanza. Algunos la han hecho real, otros la tienen como una ilusión. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que todo lo que usted está viendo en este momento desaparecerá. Todo aquello por lo que se ha afanado tanto aquí debajo del sol, desaparecerá, será consumido. Pero la palabra de Dios, esta que estamos predicando hoy, permanecerá para siempre. Ni una jota, ni una tilde quedará sin cumplirse de todo lo que está escrito. Por lo tanto, créale a Dios, convénzase de que estas palabras son fieles y verdaderas, hágalas parte de su corazón, viva con ellas en su interior. No permita que nadie le engañe o que el enemigo arrebate esa semilla de su corazón. En segundo lugar, el verso 6 del capítulo 22 de Apocalipsis, que es el texto base de nuestra meditación hoy, nos dice que estas palabras, esta revelación ha sido para mostrar a sus siervos, dice el verso. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Y nos detenemos allí un momento, para mostrar a sus siervos. Miremos algunas palabras llamativas aquí. Mostrar significa declarar, manifestar. Eso es mostrar. Es algo que está oculto o no se ha dicho, pero llega el momento en que se tiene que decir, o en el momento en el que se tiene que quitar el velo, para que entonces todos vean con claridad aquello que han visto por sombras. Ese mostrar indica que el hecho de que el hombre anteriormente no lo haya visto, no quiere decir que no existía. Siempre estuvo allí el mensaje, pero el Señor decidió mostrárselo a Juan, para que Juan lo escribiera y hoy todo el mundo lo conociera durante ya más de 2000 años. Usted no puede perderse de esta declaración asombrosa, grande y poderosa que Dios está dando a través de su palabra. Usted no puede perderse de esto, porque de esto depende su salvación. De esto depende su estado eterno por siempre. Dios le está mostrando en esta hora las cosas que van a suceder pronto en este planeta, en el universo entero, en la humanidad. Créale a Dios, conozca el dabar del Eterno para su vida en el día de hoy. Esa palabra mostrar nos ilustra entonces que Dios no hace nada sin antes mostrárselo a quienes va a afectar con sus hechos poderosos. Dios va a hacer algo y ya empezó. Esa maquinaria de escatología, de profecías, ya empezó a moverse y está en acción. Pero no va a pasar sin que antes todo el mundo sepa, no importa si lo creen o no, sin que todo el mundo sepa qué va a acontecer, cómo va a acontecer y cómo les va a afectar en sus vidas, en su espíritu, en su alma. La palabra siervos, esta palabra es muy llamativa, la palabra siervos que se usa aquí en Apocalipsis 22:6. Dice, para mostrar a sus siervos. Buscando la palabra siervos, hay varios vocablos griegos en el Nuevo Testamento que se traducen como siervos, pero esta es la más fuerte, la palabra doulos. Aquí se traduce como, o se escribe como doulois. Significa ser esclavo, estar bajo sujeción, persona que está en subordinación. La palabra más precisa para describir la palabra siervos es esclavo, esclavo. Cuando se habla de esclavitud, enseguida sentimos una especie de rechazo, porque pensamos en la esclavitud que el hombre le impuso al hombre aquí en la tierra. Pero esta esclavitud, Señor, esta es una esclavitud deleitosa.
¿Cuántos no desean ser esclavos del Señor? Hemos sido esclavos del Señor por tantos años. Y lo único que lamentamos es no haber sido esclavos desde que nacimos. Queremos seguir siendo esclavos del Señor. Si esa es la palabra que Él usa para referirse a los que le siguen, a los que tienen su palabra como modo de vida, como estilo de vida, como la esencia de su ser, entonces esa es la forma en que nos llamamos. Somos sus esclavas, sus esclavos. Y Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño. Esta palabrita doulo se refiere al esclavo de más bajo rango que existía en la época en que se escribieron los libros de la Biblia. Hablamos, por ejemplo, del tiempo del Imperio Romano. Un doulos era una especie de remero, un hombre que estaba esclavizado, atado en cadenas, a servir como motor de avance de los barcos que en ese tiempo se transportaban de un lado para otro. Prácticamente allí comían, allí hacían sus propias necesidades fisiológicas, allí morían. Algunos después de algún tiempo adquirían la libertad, pero muchos no alcanzaban, se enfermaban y morían. Sin embargo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, guiados por el Espíritu Santo, escribieron usando la palabra douloi para referirse a ese estado en el que debe estar todo aquel que realmente sigue a Jesús de corazón. Así que, si este es un mensaje que tiene palabras fieles y verdaderas y que se le va a mostrar solamente a los esclavos del Señor, le pregunto algo. ¿Es usted esclavo del Señor? ¿Cómo sabe usted que realmente es usted un esclavo, una esclava del Señor? Bueno, en primer lugar, cree en el mensaje que se está predicando. El mensaje del libro de Apocalipsis. No lo pone en duda, lo cree. Y en segundo lugar, lo entiende. Esas son las dos características de aquellas personas que realmente son siervos, son esclavos de Jesús. ¿Por qué? Porque este mensaje no es para el que no es esclavo. Este mensaje no es para el que se considera libre en su opinión personal. No, este mensaje, esta revelación, es para los que son esclavos de Cristo Jesús. Una persona que se ha hecho esclava voluntariamente y por puro amor a Cristo Jesús, es una persona que no practica el pecado. Una persona que no es esclava del enemigo, del diablo, de Satanás. No es esclava del pecado, de las prácticas que aborrece Dios. No, es esclavo de Cristo Jesús y por lo tanto los deseos de Jesús cumplen en su vida. Así que este mensaje tiene un grupo de personas seleccionadas y creo que en la mayoría de los casos muchos no son esclavos del Señor, aunque lo confiesen con su boca. Son los hechos. Es la conversión, el nuevo nacimiento, el fruto del Espíritu Santo morando en la persona, el que indica que esa persona es esclavo del Señor. Si usted cree el mensaje y lo entiende, y sabe que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia, entonces usted es un esclavo de Cristo. Recuerde que la Biblia dice, ¿no sabéis que si os sometéis, escuche esto, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Estimado amigo, amado hermano, todos tenemos un amo. Mi amo se llama Jesús de Nazaret. ¿Quién es su amo? ¿Quién es su dueño? ¿De quién es usted esclavo? ¿Está usted sujeto a la palabra de Dios o todavía tiene que alimentar los apetitos que su carne le exige a diario? Siendo así, usted necesita hacerse esclavo de Cristo Jesús. Usted necesita ser salvo. Usted necesita comenzar a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y si usted dice que es de Cristo, pero todavía practica mentira, todavía practica el pecado, entonces usted no es esclavo de Cristo Jesús. Por lo tanto, usted de igual manera con sus hechos está diciendo que usted no cree lo que está escrito, ni tampoco lo va a entender. En tercer lugar, en el pasaje de Apocalipsis 22:6 tenemos aquí una frase.
¿Qué es lo que va a mostrar el Señor a sus siervos, a aquellos que son esclavos de Él? Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas están descritas en la Biblia. Estas cosas a las que se refiere aquí el Señor cuando le habla a Juan, están descritas en la Biblia. Son cosas que van cumpliéndose una detrás de otra. Y se están cumpliendo en público, a los ojos del mundo entero. Algunos quieren hacerse los que no ven. Otros quieren negarlo para no tener responsabilidad. Pero sin importar si lo creen, si lo aceptan, sin importar si no lo creen o si no lo aceptan, este plan está actuando ya. El Señor presionó el botón de encendido hace mucho tiempo y ya comenzó a cumplirse todo lo que va a suceder. Sin embargo, el libro se escribe un tiempo antes de que suceda lo que todavía falta por cumplirse. Por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo geográfico, el que está en Medio Oriente, fue subyugado ante los gentiles. Tuvieron que comenzar a rendir tributo al pueblo gentil desde Nabucodonosor, el rey babilonio. De allí en adelante comienza a desarrollarse una serie de eventos que la semana 70 del profeta Daniel, en el capítulo 9, describe como una especie de bosquejo escatológico, una especie de bosquejo de lo último que va a acontecer. Y se llama la profecía de la semana 70, o las 70 semanas del profeta Daniel. Este es un esquema que comenzó a trabajar, comenzó ya ese motor escatológico a funcionar y no se va a detener. Esta expresión deben suceder. Mire que allí si tiene su Biblia abierta, Apocalipsis 22:6 dice, las cosas que deben suceder. Ese deben es una obligatoriedad, es algo que es totalmente indispensable, algo que no se puede evitar, es completamente inevitable, tiene que suceder, porque es algo que va como una especie de tobogán, desde que inicia tiene que seguir en bajada, en una inercia en la que no hay pare, no hay stop. Por lo tanto, tienen que suceder. No importa si usted cree, no importa si el vecino cree, no importa si se burlan. Esto va a suceder, porque lo que tenía que cumplirse ya se cumplió, por lo tanto, lo que falta por cumplirse, las cosas que deben suceder pronto se cumplirán. ¿Qué cosas son estas? Mencionemos algunas y deleitémonos aquí con la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Algunos lo niegan, pero sin importar lo que diga el hombre, la Biblia dice que la iglesia de Cristo será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Dice el apóstol Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en un estado de gloria. Nuestros cuerpos serán transformados. Eso va a suceder. Y si usted ha partido a la presencia del Señor con la esperanza de que será levantado por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, entonces usted será resucitado. La resurrección es un evento esperado por todos. Si llegáramos a partir en el día de hoy, o cuando el Señor lo estime, y Él aún no ha llegado, suponiendo que ese sea el caso, seremos levantados de entre los muertos, de la misma manera como Cristo resucitó de entre los muertos. Esto es algo que usted no se lo puede perder. No importa cuánto falte, no importa lo que digan los de afuera, no importa si alguien se burla o si alguien tuerce la palabra, usted tiene que debe tener sus sentidos ejercitados para discernir entre lo que es falso y lo que es correcto. ¿Qué más? Entre las cosas que deben suceder pronto. Estimado amigo, amado hermano, se manifestará el anticristo. La Biblia dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Este personaje tan abominable, descrito en la Biblia de muchas maneras para que sea conocido por aquellos que creen en la palabra del Señor, se va a manifestar pronto. Engañará a muchos y crea el espíritu, el accionar, el modo de operar. El anticristo ya está en acción y muchos han sido engañados. Que usted no sea de los que van a caer en esta trampa. Va a aparecer también un falso profeta. Una de las evidencias de que esto es así es el incremento de falsos profetas en el mundo. Una cantidad de falsos profetas y profetisas que se autollaman como profetas o que aún teniendo el don de profetas lo malusan o para provecho propio o para engañar a las personas. La gran tribulación es otra de las cosas que van a suceder pronto. Todo el escenario que está listo para que se den estos acontecimientos se está preparando. De día en día vemos cómo las noticias hablan de este incremento de maldad, este ausentismo de Dios en muchos lugares donde el hombre ha decidido creer en lo que dice el hombre y no en lo que dice Dios. Es inevitable que esto suceda. No es posible detenerlo. Esto va a suceder. Esto es algo que ha sido anunciado de muchas formas. Sé que incluso falsos profetas de religiones, sectas, han profetizado destrucción. Es algo que el diablo ha tratado de torcer, algo que el diablo ha tratado como de nublar para que no se vea la gravedad y la urgencia de la situación. Pero es algo que hay que creerlo. ¿Por qué? Porque son palabras fieles y verdaderas. Si usted es un esclavo de Cristo, usted necesita hacer de esta palabra su esperanza. Usted necesita agarrarse del Señor con toda su fuerza y que nada en este mundo le pueda apartar de este maravilloso momento en el que Cristo viene por su iglesia. Pronto. Terminemos con la palabra pronto. Dice aquí, estas cosas han de suceder pronto. La palabra pronto indica rapidez, brevedad, pero se está refiriendo al hecho no tanto de que van a suceder ya, mañana, hablando en términos cronológicos o término tiempo de la humanidad, no, sino que después que empiecen a cumplirse, vienen cumpliéndose una detrás de otra sin respirar, sin dar tiempo para descansar. Se da el arrebatamiento, se manifiesta el hombre de pecado y comienzan las plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis a derramarse una tras otra, una tras otra, una tras otra, sin descanso, sin respirar. No hay tiempo para reponerse de una cuando ya la otra está encima. La ilustración que el Señor da para este tiempo, que también los profetas llaman como el día del Señor, es como la mujer encinta, que sus dolores se van incrementando y se van juntando más el uno al otro. Sepa una cosa, en la humanidad en la que estamos viviendo hoy, el pecado, la maldad, la violencia, los delitos se van a incrementar. Y no es porque sea el deseo de nosotros, es porque la Biblia dice que así debe ser, por causa del pecado del hombre, por causa de la maldad del hombre. Cada vez será más oscuro, cada vez será más difícil, cada vez habrá más desconfianza, más terror. Por lo tanto, dice la Biblia en el Salmo 90, verso 4, refiriéndose a la brevedad en la que esto va a suceder y que en cualquier momento el Señor se va a manifestar. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Esta es la forma en que el salmista ilustra el tiempo del hombre delante de Dios. Así que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Este plan ya empezó a ponerse en marcha. Ya el Señor oprimió el botón de encendido.
Así que esto es algo que va a terminar exactamente como dice el libro del Apocalipsis que se va a dar. El rema del Espíritu para ti en el día de hoy es: cree en las palabras fieles y verdaderas del Señor. Conviértete en su esclavo. Sé siervo del Señor, no del pecado. Mira que hoy, en este instante en el que estás escuchando la palabra de Dios conmigo, puede ser el último campanazo. Este puede ser la última vez que escuches un mensaje de advertencia acerca de la venida de Cristo, su manifestación gloriosa. Puede ser el día de hoy. Tal vez pensarás que hay otra oportunidad, pero el día de mañana recuerda que no existe. Si tú quieres en este momento entregar tu vida a Cristo, o si ya tú le conoces, vas a una iglesia, pero sientes que no te has consagrado como debieras, en este momento hay una oportunidad para que te consagres al Señor, para que le sirvas, para que dejes aquello que te está estorbando. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tienes que sacártelo tú mismo o tú misma. Aquella persona que está impidiendo que tú seas fiel al Señor en la iglesia, tienes que apartarla de ti. Tienes que juntarte a aquellos que están tratando de vivir en santidad delante de Dios. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ampútala de ti, porque es mejor, palabras de Jesús, que entres manco, tuerto, cojo al reino de los cielos. Es una forma en la que Jesús dice que es mejor privarse de todo lo que el mundo dice al que tienes derecho, que perderse para siempre con todo tu cuerpo completo. Entrégale tu corazón al Señor en esta hora y dile: Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdame a creerla. No permitas que yo sea incrédulo. Borra todo pensamiento humano, toda filosofía hueca que quiera debilitar tu palabra en mí. Por favor, no borres mi nombre del libro de la vida. Ayúdame a permanecer fiel a ti en todo momento. Dígale: Padre, quiero consagrarme cada día más a ti. Quiero ser tu esclavo, tu esclava desde este momento. Y quiero conocer más de tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraha Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.